No esperes las oportunidades, búscalas. No esperes trabajar sin antes practicar. Instituto Sistemas Perú. Tu futuro depende de ti. Para más información ingresa a www.isp.pe. Hoy presentamos Puente Piedra, un distrito de mucho empuje, que llega gracias a Rainmark y La Granja Heidi. Los Colli, la cultura que dominó todo Lima Norte, abarcando desde Quibes hasta las playas de Ventanilla, lideraba varios curacascos de menor jerarquía, sujetos al señor Colli. Según la historia, antes de su expansión serrana, los Colli habrían gobernado las alturas y las nacientes del río, por lo que se creían con derecho ancestral a sus aguas. Por dichas razones, tenían múltiples conflictos con los Canta. Sin embargo, mantenían con ellos el comercio y diversas obras hidráulicas. El distrito de Puente Piedra fue uno de los escenarios donde también se estableció esta cultura, dejando numerosos vestigios arqueológicos. Muchos de ellos ya han desaparecido con el paso del tiempo. Son pocos los restos que pueden ser apreciados hasta hoy. Uno de los más llamativos es la ruina de Tambo Inca, ubicada a la altura del kilómetro 28 de la Panamericana Norte. Una construcción del siglo XV. Se convirtió en el centro administrativo de la cultura Colli. Es una de las pocas ruinas cuya infraestructura puede ser observada hasta hoy. Tiene múltiples divisiones con paredes de 2 metros aproximadamente, hechas a base de frijoles y arcilla. Estuvo bajo el dominio de la cultura Colli. Una de las obras agrícolas que aún se puede apreciar es el pequeño riachuelo que rodea la ruina de Tambo Inca. Servía para distribuir el agua a diferentes chacras de la zona, llegando así hasta Comas. Tambo Inca viene a ser aquella expresión monumental, administrativa, logística, militar, la máxima expresión de la presencia inca en esta zona, en el Valle de Chillón, en el extremo que podríamos llamar de nuestro Puente Piedra, en el futuro se llamó así. Tambo Inca es hoy por hoy la ruina más íntegra, más importante, y en aquel momento también fue, en esa ubicación tan estratégica, en ese crucero de caminos, en esa época también fue muy importante, puesto que era, como su nombre lo dice, el almacén, el puesto de observación, el puesto de vigilancia en el extremo occidental del imperio inca. Hasta ahí llegó, en la última etapa, antes de la conquista española, hasta ahí llegó el imperio del incanato. El Cerro Mágico de Choqué, el lugar donde antiguamente construyeron habitaciones y patios ceremoniales con muros de barro mezclados con frijoles, es donde la cultura se desarrolló en su primera etapa, imponiéndose como un grupo étnico. Habían organizado sus aldeas bajo el mandato de un solo jefe, teniendo como sede de gobierno el Cerro Choqué, el que por su forma de mujer embarazada, echada boca arriba con la cabeza orientada hacia el mar, fue considerado una representación mágica de la fertilidad de la tierra y símbolo de protección del dios Con. Desde el interior del Cerro Choqué se originaron filtraciones de agua, formando un manantial que fue llamado Manantiales de Yan. Los aldeanos sacaban de ahí el agua para regar sus chacras, donde sembraban plantas alimenticias como el maíz, maní y frijol. Asimismo, se aprovisionaban de peces. Hay futuros proyectos por parte de la municipalidad en reconstruir el manantial,
que aún existe, pero que está siendo utilizado por los pobladores como su mayor fuente de agua. El Cerro Choqué es considerado mágico porque alberga un santuario y aparte de ello, un cementerio pre-inca que luego, como tal, es sucedido por otros cementerios chinos y japoneses. Tiene una gran significación, tiene lo que podríamos llamar una deidificación porque alberga pues cadáveres y porque previamente había sido pues un conjunto de murallones, un conjunto de adoratorios pre-incas. Tal vez por eso se le llama mágico. En 1476, los Colli cayeron en manos de los incas y posteriormente de los españoles. Tras su desaparición, fue abandonado el espacio que hoy ocupa Puente Piedra, llenándose de parajes pantanosos deshabitados, resultado de la actividad de regadío de las haciendas vecinas. Este sistema nació en el río Chillón, que bañaba el valle. El pantanal fue denominado de muchas formas, pero al final se quedó como los Gramadales Caraballo. Se consagró como una zona estratégica al margen de las haciendas, que actúa como vía de comunicación para los pastores y cazadores. A fines de la colonia, con el fin de facilitar el paso de personas y ganado, se construyó un puente de piedra sobre la acequia que fluye de norte a sur. Es así como el distrito adquiere el nombre que hoy ostenta. En 1870, el presidente José Balta propone un gran proyecto, la construcción de ferrocarriles uniendo a Lima y Ancón, con una estación frente al Puente de Piedra, que fue inaugurado ese año. El nombre de Puente Piedra es bastante antiguo, proviene de la colonia, pero no es tan antiguo como algunos dicen, eso lo quiero decir, no es de un tiempo anterior, del tiempo de pre-inca. En 1820 aproximadamente, ya en el borde mismo de la colonia, por alguna necesidad, por alguna razón, la gente del sector, no sabemos quiénes, tienden unos puentes muy rudimentarios, diríamos hasta primitivos, compuestos por grandes piedras, grandes lajas, en esa zona a manera de paso, de puente, de crucero, para ir de un lado a otro, puesto que por ahí habían cenagales, existían grandes acequias. Ese puente de piedra se convierte en un referente, puesto que un lugar agreste, un lugar en el que no había forma de distinguir un punto de otro, lo único que era estacionario, inmóvil y referente era ese puente de piedra. Entonces, más o menos en 1820 las personas empiezan a mencionar el puente de piedra al costado de la estación como referente. ¿En qué parte de Puente Piedra estaba ese puente de piedra? Siempre tenemos que decir probablemente porque ese puente ha tenido que hundirse y desaparecer. Se ha vuelto casi legendario. No es cierto que hay personas, y eso lo dicen algunos extrañamente, de las que están vivas, hayan visto ese puente. Tendrían que haber tenido en ese momento pues 120 años o más. Ese puente probablemente existió en algún punto cercano a lo que había sido la estación. Entonces estamos hablando, en términos actuales, del cruce de las calles Sáenz Peña con Juan Lecaros, o probablemente un poco más hacia el norte. Un poco más hacia el norte viene a ser el punto donde ahora se encuentra el módulo siglo XXI, en los alrededores. El puente tiene que estar ahí, hundido, En algún lado. porque son piedras tan grandes y tan pesadas que no valdría la pena trasladarlas a ningún lugar, simplemente sumergirlas, ¿no? Entonces el origen del puente es por aquel puente primitivo que alguien construyó en términos utilitarios para pasar de un lado a otro, y un puente que luego con el paso de los años se volvió un topónimo, una referencia, una forma de saber dónde están las cosas. Puente Piedra se ha ido convirtiendo en un distrito de progreso y esfuerzo, con el apoyo de los distintos alcaldes que lo han dirigido. Actualmente, el ingeniero Esteban Monzón está al frente de las obras que se llevan a cabo en esta zona. Uno de los recientes proyectos es la construcción de 2 aulas y servicios higiénicos en la institución inicial 608 Mercurio
inaugurado hace pocos días en una ceremonia en la que participaron el alcalde, la directora y padres de familia. El centro inicial Augusto B. Leguía se encontraba en condiciones precarias. Hoy está totalmente renovado y reubicado. Cuenta con aulas totalmente modernizadas y con un patio amplio para el recreo de los niños. También tiene un tópico de atención sanitaria para el alumnado. Este nuevo centro educativo ha sido financiado por el alcalde de Puente Piedra, quien nos llevó a dar un recorrido. Este centro educativo inicial se convierte en un inicial emblemático. Hemos escuchado hablar de colegios emblemáticos, pero no nos hemos preocupado por los más pequeños. Verán, esta es que no se diferencia mucho de un aula universitaria, de las privadas o universidades privadas, con un cielo raso de primer nivel, un porcelanato, y toda la infraestructura totalmente moderna. A1. La infraestructura, pero el local que tenían era muy pequeño, 17 de largo, perdón, de ancho por más o menos 45 de largo. O sea, no se adecuaba a un CI como quisiéramos otra vez lo construir. Entonces, felizmente este terreno de acá, que estamos en es de educación. El servicio higiénico de damas, de niñitas, para las dos aulas, cuando van a empezar a cuidar, a valorarla. Puertas de primer nivel. Igual son los servicios para los niños. Muy lindo. Y acá está ya, como digo, es una infraestructura que tiene de todo y que debería ya estar funcionando. Y que yo quisiera pues de repente decirle al ministro o a alguien, ¿sabes qué? Así tenemos que empezar a hacer los CIs. Así tenemos que empezar, porque ¿qué hacemos dándole de repente un colegio a un joven que ya se formó diferente? Ya no tiene ese mismo recuerdo de niño. Está sembrando Eso es. para que crezca correcta la planta. Así es. Ya con esa visión diferente. El estadio de Puente Piedra fue uno de los proyectos más esperados por la población. Hoy está completamente terminado. Cuenta con una moderna fachada y una cancha de gras.